Todos y todas sabemos lo que es un salario, ¿no? Lo tenemos claro. No hace falta que nadie los explique. No sé si todos sabemos lo que es un salario digno. Ahí ya hay una primera diferencia. Podemos saber de qué se trata el salario, pero puede que nunca, o que en este presente, no tengamos un salario digno. Y precisamente tenemos que preguntarnos por qué no. Hay motivos, hay razones. No son la consecuencia de algunos Excel, de algunos cuadros, de algunos PDF que no funcionan, no. ¿Saben qué ordena una sociedad? El trabajo. El trabajo es aquello que ordena una sociedad. Pero ojo, no el trabajo por el trabajo mismo. Lo que ordena una sociedad es el trabajo con un salario digno. Si no, caemos en una lógica de, bueno, tengo trabajo, claro, pero no me alcanza. Entonces, ¿las sociedades se ordenan? Y la verdad es que no. Cuando uno tiene un trabajo y tiene un salario digno, tiene un conjunto de oportunidades que le abren paso para el libre ejercicio de sus derechos, que tampoco hace falta que le aclares cuáles son. Pero sobre todo los derechos más básicos. ¿Qué pasa en un país cuando hay trabajo, pero el salario no alcanza? Entonces esa sociedad, ese pueblo continúa desordenado permanentemente. Un Estado, un gobierno tiene la responsabilidad de llevar adelante políticas que generen más empleo, sí, pero también tiene la responsabilidad de que con los ingresos de ese empleo alcance. ¿Vivimos esto hoy en la Argentina? No. Ahora, lo llamativo es que la Argentina creció. Cuando alguien del gobierno les dice que los números de la macroeconomía crecieron, no les miente. Por donde lo miren, la Argentina creció. Ahora, ¿el salario creció? No. ¿Creció el empleo? Sí. Pero creció el empleo informal, que está mal pago. No estás ni haciendo los aportes, pero no por responsabilidad tuya, como después te quieren hacer creer. ¿Viste? Cuando peleas por una moratoria, te dice, bueno, nunca hiciste aporte, como si la culpa de la falta de aporte fuese del trabajador y la trabajadora y no del empresario. Bueno, lo concreto es que el empleo creció, por tanto bajó el desempleo, pero que el salario no alcanza. Cuando la derecha gobierna, el salario es un gasto. Lo han expresado en más de una oportunidad. Macri se cansó de hablar de reducir el salario. Se cansó de decir que el salario era un gasto. Y al mismo tiempo después habló del rol de los trabajadores en esa lucha y en ese negocio de los despidos, como llamó. Ahora, cuando estamos bajo un gobierno popular, esto debiera ser distinto. Porque cuando gobierna la derecha, el poder concentrado de la economía concentra más capital y los trabajadores tienen menos salarios y las sociedades se mantienen en un statu quo. Insisto, y la concentración es en manos de unos pocos. Ahora, en un gobierno popular tiene que ser al revés, ¿eh? En un gobierno popular tiene que ser al revés. Casi que le diría que sin opción. Debe ser al revés, inevitablemente. Hoy se reunió la mesa del salario, ayer se reunió, perdón, la mesa del salario, y acordó que el salario mínimo vital y móvil va a estar en 89.000 pesos por la primer pago, y luego va a llegar a superar los 90.000 en 3 meses. ¿Saben cuánto está la canasta básica? Sí, lo saben, 177.000. Yo nunca fui bueno en matemáticas, pero esto no me cierra, de ninguna manera me cierra. ¿Cuánto crecieron algunas empresas? Vamos al gobierno de Macri, ya sabemos, crecieron muchísimo. Quiero ir a este. Del 2016 al 2019, las 500 empresas de la Argentina más importantes ganaron de más 16.035 millones de dólares. ¿Alguien me lo quiere explicar? A mí no, a la sociedad toda. Porque esta es la discusión política que hay que dar, ¿eh? Más allá de los nombres de quienes van a ser o no candidatos. ¿Cómo puede ser? La respuesta es fácil. La respuesta es que no existe puja distributiva. No voy a ser responsable a un ministro de Economía que tiene responsabilidad, claro está, como Sergio Massa, que la tuvo y que dejó un desastre como Guzmán y la herencia que dejó Macri. Yo puedo entender que si la Argentina no crece, que no crezca nadie. Lo que cuesta entender es que la Argentina crezca, pero que la Argentina crezca significa que crezcan los mismos de siempre. ¿Quién va a dar la puja distributiva? Debe estar en la lista de los primeros 10 mandamientos del peronismo, ¿no? O quizás lo leí mal. Vivimos con un empresariado que es
Capitalista en las ganancias y socialista en las pérdidas. Cuando ganan es toda para ellos, cuando pierden tenemos que distribuir la derrota económica que dicen tener estos sectores. Ahora, ¿cómo se puede hablar de crecimiento en una Argentina cuando no crece la base social? Es peronismo esto, me dijeron. Si no crece la base social, ¿cómo podemos decir que la Argentina está creciendo? ¿Qué esperanza se puede tener en un país cuya política económica de hace 3 años, ya sé de la pandemia, ya sé de la guerra de Rusia-Ucrania, pero sé también, y se los vuelvo a leer, sé también que las 500 empresas más importantes ganaron 16.035 millones de dólares en 3 años. O sea, sé las dos cosas, lo de la guerra, lo de la pandemia y esa ganancia. Me pregunto entonces, ¿por qué si el problema de la Argentina no es el desempleo, por qué tenemos la situación que tenemos? Porque si uno dice el problema es que no hay trabajo. Tenemos el 40% de pobres porque no hay trabajo. Bueno, es más comprensible, no se justifica, pero es comprensible. No, tenés 40% de pobres y tenés trabajo y crece el empleo. Bueno, ¿no habrá que decirle a los sectores que dan trabajo que tienen que pagar mejor salario? Durante décadas se ha construido una lógica cultural donde el trabajador y la trabajadora tenía que agradecer por tener trabajo. Bueno, por lo menos tenés trabajo, no te quejes mucho. Mirá, en un momento hay tanta desocupación, por lo menos tenés trabajo. ¿Y saben qué? Esta también es una batalla cultural que hay que dar. Nadie tiene que agradecer por trabajo. Es un derecho el trabajo. Es un derecho el trabajo y el salario digno. No es una cosa o la otra. No es bueno, como tengo un trabajo, bueno, mira lo que pagan, pero está bien, por lo menos lo tengo. Miren, la necesidad es perversa. La necesidad es perversa para quien la sufre. Y la necesidad es perversa en aquellos que sabiendo de la necesidad del otro especulan. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. ¿Cuándo vamos a tener una burguesía nacional? Me encantaría saberlo. El Estado es el que debe regular. Y el Estado no tiene que regular a la par. El Estado tiene que regular a favor del trabajador y de la trabajadora. Sería bueno que lo recuerden muchos. Regular un Estado nacional y popular de un gobierno peronista debe regular a favor de los trabajadores. El trabajo dignifica. Sí, claro que el trabajo dignifica, por supuesto. El trabajo dignifica si tenés un buen salario. El trabajo, si no tenés un buen salario, no dignifica, esclaviza. No alcanza, la realidad es que no alcanza. Pero no alcanza porque a otros les sobra, ¿eh? No es que no alcanza porque no haya, porque a otros les sobra. Y con esos otros construimos una mesa de diálogo tras mesa de diálogo para que no se controlen los precios. Porque, a ver, los que aumentan los precios también pagan salarios, ¿eh? Y pagan salarios que no alcanzan. La derecha te grita que es el mercado quien debe poner las reglas del juego. Y como alguna vez dijo nuestra querida Julia Estrada, el mercado no te salva, de nada te salva el mercado. Te va a salvar el Estado y es el Estado quien le tiene que poner un punto final a esto. Ojo que los bajos salarios también es una manera de adoctrinar al trabajador y a la trabajadora. También lo es. Me pregunto para qué sirve que haya crecido el consumo si consumen siempre lo mismo. O cuando dicen que creció el consumo, lo que están diciendo es que hay más gente que consume. O que lo mismo de siempre consumen cada vez más. Es interesante la pregunta, me parece. Récord turístico, es cierto, no hay mentira acá, hay récord turístico. Me gustaría saber quiénes viajan, porque quizás viajan lo mismo de siempre. Como con la selección. Se agotaron las entradas de la selección para mañana, con esa locura que tienen en los precios. Se agotaron. Bueno, quizás son los mismos que fueron a Qatar. Puede ser. ¿Hay que generar oportunidades? Sí. Pero esas oportunidades tienen que tener un salario en correlación con esa oportunidad. Si no, en el fondo no lo es. Si no, es la lógica de la subsistencia. Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, cantaba el querido Daniel Biglietti. Tenía razón. Donde hay una necesidad nace un derecho. Lo dijo Eva Perón. No lo digo yo. Donde hay una necesidad nace un derecho. Y ese derecho lo debe construir el Estado. Y ese derecho
Por ese derecho debe dar la pelea un gobierno nacional y popular. Y una cosita más, perdonen la extensión. La economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o lo controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. Lo dijo Juan Domingo Perón. Por si alguno no lo notó, lo quiere anotar. Sobre todo los que tienen que tomar decisiones para dar una puja distributiva, para que el trabajador y el asalariado no tenga que estar a fin de mes pensando si va a poder llevar un plato de comida a su casa. La economía nunca es libre. O la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. Ojalá nos puedan responder hoy quién lo controla. Comenzamos con Sin Lugar para los Débiles.